El propio ministro de Educación de la provincia de Río Negro, Pablo Núñez, está en comunicación con nosotros para analizar esta situación. Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y a ustedes, al equipo. ¿Cómo están? Bien, bueno, por supuesto, bien, y escuchando a la gente, a los vecinos, la gente hoy con más antipatía con respecto a este día de paro de los docentes y algunos apoyándolos también. Bueno, en definitiva, es lo que nos está pasando a los argentinos, ¿no? De tratar de buscar respuestas a ver cuándo va a estar la solución final. Sí, así es. Por un lado, lamentar mucho, lo he manifestado yo en otros medios, en colegas de ustedes que se han comunicado conmigo, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, la decisión que ha tomado la conducción sindical, más allá de que uno respeta los órganos de decisión de una representación gremial, la considero en lo particular como padre y como funcionario de este gobierno provincial realmente lamentable. Tomar una medida que no garantice o no permita o impida el dictado de clases, que 230.000 familias aproximadamente de la provincia de Río Negro, que algunos más, algunos menos, casi constituye el tercio de la población de Río Negro que asiste a alguno de los establecimientos educativos de cualquier nivel o modalidad del sistema, y que no pueda tener en un año como en el que estamos transitando con presencialidad plena después de mucho esfuerzo, atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial, la verdad que es lamentable y es difícil de entender para quien habla. Sobre todo, Pablo, por la diferencia que hay con el resto de los gremios. Hubo una mejora en el acuerdo salarial, ATE lo aceptó y UNTER decidió endurecer las medidas con sumar más días de paro. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, por eso, consideramos que está fuera de lugar estas medidas, porque hasta podemos llegar a comprender en un contexto, como decía recién tu colega, en un contexto tan complejo en el país, en donde la pérdida del poder adquisitivo está a la vuelta de la esquina de cualquier asalariado, de cualquiera que depende de un haber mensual, la pérdida del poder adquisitivo es real, es palpable y no la vamos a poner en discusión acá porque sería una tontera, ¿sí? Y discúlpenme la expresión. Ahora, lo que se puede entender es un rechazo, una insuficiencia, una no aceptación de la propuesta para seguir trabajando, porque la voluntad de diálogo, este ministerio, el gobierno provincial no lo declama, no lo pone en palabras, lo pone en práctica y lo ha demostrado desde hace mucho tiempo como proyecto político. Ahora, una cosa es seguir discutiendo, pretender mejorar una propuesta salarial en función de considerarla no apta o que no cumple con las expectativas de una conducción sindical, y otra cosa es cercenar la posibilidad y cortar el derecho a la educación de tantos niños y niñas en un año en donde, insisto, no es un año cualquiera, es un año que volvemos a tener después de 2 años, recién tenemos presencialidad completa, y no porque fue una ocurrencia, sino porque pudimos lograrlo después de muchísimo esfuerzo que todos los rionegrinos y rionegrinas hemos realizado. Ministro, con respecto al rechazo, ¿es porque no están de acuerdo con el monto del 22% o porque son cifras, porque en este caso son remunerativas, van a engrosar el básico, ¿no? Sí, a ver, seguramente hay observaciones y por eso insisto, esas observaciones, este gobierno provincial ha demostrado que tiene una escucha atenta, que tiene una ocupación porque conoce la realidad, sabe el contexto en el que estamos, no lo ignora, y conoce la realidad de las comunidades educativas. Por lo tanto, en cada una de las propuestas que ha realizado, en cada una de las mesas paritarias en las que se ha sentado, ha realizado propuestas salariales que ha tomado a partir o que ha reelaborado a partir de los posicionamientos y de las observaciones que ha hecho la conducción del sindicato UNTER. Propuesta trimestral, revisión y actualización en octubre, recupero de los puntos de diferencia entre pauta salarial del primer semestre y la pauta inflacionaria del primer semestre, expectativa de mercado en cuanto a la inflación prevista para el tercer trimestre, paritaria nacional que no sea un techo sino que sea un piso, que se respete la antigüedad docente, que se respete el escalafón, que sea en porcentaje y no con sumas fijas. Todo eso ha sido compuesto y forma parte de esta propuesta. Lo que hay que decir es que quizás en cómo se conforman esos montos, en cómo se conforman esos porcentajes, puede haber miradas dispares en tanto lo que representa y puede pagar, garantizando un cronograma salarial en tiempo y forma por parte del gobierno provincial, y las observaciones que pueda tener la conducción sindical. Bueno, ha quedado demostrada nuestra voluntad de diálogo y búsqueda de soluciones y construcción de estas soluciones.
pero de ninguna manera poniendo de rehén y cortando las clases, como dije recién, de 230.000 familias. Mire, yo saco una cuenta, déjenme sacarle esta cuenta y disculpe que le interrumpa. No, ministro. Estamos trabajando para ampliar la jornada escolar en 98 escuelas de jornada simple, para ampliar 1 hora más de clases en estas escuelas, porque entendemos que siempre, y la historia lo demuestra, las crisis, quienes peor las pagan son los sectores socioeconómicos más vulnerables. Bueno, un día más de clase, 1 hora más de clase que sumemos por día, en una semana le ganamos un día al calendario escolar, agregamos un día de clase. Bueno, el sindicato UNTER acaba de restar 4 con la decisión que tomó. Puede estar, siempre lo decimos, ¿no? Es como que uno se pregunta, ¿esto es todo político, está politizado este reclamo? ¿Hay internas dentro de la UNTER misma porque se vienen las elecciones de ellos? Mire, yo quiero ser muy respetuoso y las evaluaciones o las opiniones en ese sentido me las reservo. Cada uno es adulto, cada uno sabe leer y si no sabe leer, bueno, tendrá que aprender a leer realidades, ¿no? Cada uno que saque las conclusiones. Lo que yo digo es, cada vez que nos sentamos, nos hemos sentado con una propuesta. Asumimos la responsabilidad que nos toca como gobierno de la educación de Río Negro y cada vez que nos sentamos en una mesa paritaria estuvimos con una propuesta. Salvo una, la primera reunión desde que yo asumí, en donde, si no mal recuerdan, hubo cambio de ministro de Economía en ese momento y una incertidumbre en la cual le pedimos al sindicato unas horas de cuarto intermedio para poder elaborar una propuesta. Después de esa instancia, cada vez que nos sentamos, escuchamos los planteos del sindicato y volvimos con una propuesta superadora. Por lo tanto, no decimos que tenemos voluntad de diálogo, la ponemos en práctica. Y mientras ampliamos la jornada escolar, mientras trabajamos en acompañar la trayectoria los días sábados, porque entendemos la realidad de las familias rionegrinas después de un año de presencialidad cuidada con burbujas y de un año anterior, el 2020, que es para el olvido prácticamente por la crisis sanitaria. Cuando estamos trabajando en ese sentido, acá se toma una decisión de afectar 4 días de clase que valen muchísimo para la provincia. Mientras tanto, ministro, ¿qué tienen que esperar las familias, los padres, los niños que se ven afectados? Ya está determinada esta medida de fuerza para la semana próxima. ¿Ustedes van a hacer una nueva convocatoria, otro encuentro paritario? Los escenarios van modificándose a partir de la dinámica que va tomando la toma de decisiones. En este sentido, nosotros, insisto, y no es un eslogan, tenemos responsabilidad de gobierno y tenemos voluntad de construcción y de búsqueda de soluciones en un contexto muy complejo en lo económico como estamos. Esperamos que el gobierno nacional pueda controlar este índice inflacionario, esta espiral inflacionaria, y que con las últimas medidas y los cambios y las reestructuraciones que he realizado pueda dar previsibilidad en ese sentido. Bueno, en ese marco nosotros siempre estamos dispuestos a seguir sentados en una mesa discutiendo. El sindicato UNTER ha tomado esta decisión, ha establecido estas medidas de fuerza, esperaremos cuando cesen las medidas de fuerza cómo configuramos nuevamente el vínculo. Una más, perdón que lo hagamos por ahí tan largo, pero lo aprovechamos. No, pido disculpas yo quizás por lo largo de la respuesta. No, pero van surgiendo cosas, porque el otro día se acercaron 2 maestras, un maestro y una maestra, me mostraron los recibos de sueldo y dicen, nosotros no somos de ningún partido político, a veces estamos en desacuerdo de cosas que suceden a nivel gremial, pero fíjate el recibo de sueldo, el básico es tan mínimo, lo demás para llegar al sueldo son todos ítems no remunerativos, que esto a la larga después la jubilación no es buena. Esos ítems seguramente algún delegado o sindicalista gremial de antes los aceptó a los gobiernos anteriores. ¿Eso ustedes lo evalúan, que el básico es muy bajo a veces? Por supuesto que lo evaluamos, porque no hay nadie puede ser tan necio de negar la realidad. Lo que también hay que decir, porque hay que complementar esto, es que desde octubre del año pasado a el momento de hoy, mientras estamos hablando, esa reconfiguración de la relación entre conceptos remunerativos y no remunerativos que constituyen el salario docente, pasó de una relación de 30-70, entre 30 remunerativo y 70 no remunerativo, a 50-50. Ah, bien. Cualquiera que tiene responsabilidad de gestión puede saber la masa salarial que hay adentro en esta frase que acabo de decir. Está bien. Por lo tanto, en ese camino de responsabilidad y de mejora de la calidad del salario, seguimos trabajando. Y por eso esta propuesta salarial, esta última, en porcentaje, que reconoce escalafón, tramos de antigüedad, también tiene componentes en conceptos remunerativos.
en conceptos bonificables y también hay que decirlo, en algunos conceptos no remunerativos. ¿Por Claro. qué? Y porque hay una realidad macroeconómica, si no desconocemos el contexto y pensamos que estamos discutiendo en una burbuja. Bien, Ministro, gracias Pablo, realmente gracias. le preguntamos tantas cosas y gracias por habernos atendido en ese horario sobre todo. No, el agradecido soy yo, a disposición y un saludo a toda la audiencia. Gracias, buenas hasta noches. luego.